Bueno, amigos, continuamos en este caminar con respecto a la doctrina social de la iglesia, esta materia que es apasionante, es realmente apasionante. Decíamos en la clase anterior que la doctrina social de la iglesia es una de las caras de la moneda. Somos uno. Una cosa creemos, una cosa actuamos. Una cosa creemos, una cosa vivimos. Yo creo en Dios y tengo que vivir a ese Dios en medio de la comunidad, en medio de la realidad. Y estamos desentrañando un poco toda esa historia de donde va surgiendo y donde se va condensando esa vida del cristiano en medio de la sociedad. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya ahí Jesús estaba diciendo, espérese un momento, ustedes no pueden abstraerse de la realidad social, política, económica, cultural de sus comunidades, sino que tienen que atenderlas a ellas, pero con los criterios totalmente cristianos. Ahí empieza entonces a meterse toda la parte ética y moral de nosotros los cristianos de actuar en la humanidad, actuar en el mundo con respecto a lo que creemos, con respecto a lo que defendemos desde nuestra fe. Los apóstoles ya en las primeras comunidades cristianas enseñaban la sumisión no pasiva. Sumisión no pasiva. Es decir, no era ahí, hagan lo que quieran conmigo. No, espérense un momento. Es la sumisión no pasiva. Es decir, las autoridades gubernamentales, políticas, culturales, económicas, las autoridades están dadas para cumplir un orden que lleve a la justicia social. Pero nosotros, por razones de conciencia, por allá en Romanos 13:5 nos van a hablar de eso, al poder constituido le respondemos con el orden establecido por Dios. Dios creó un orden y ese Dios de orden nos pide a nosotros que manifestemos ese orden a esas realidades, esas estructuras que a veces nos parecen injustas y que son injustas. San Pablo define las relaciones y los deberes de los cristianos hacia las autoridades. En Romanos 13:1 al 7 insiste en el deber cívico de pagar los tributos. Dice, dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. En Romanos 13:7, el apóstol no intenta ciertamente pues legitimar todo poder, sino más bien ayudar a los cristianos, ayudar a esos primeros que iban en el camino de construir iglesia, los ayuda a procurar el bien ante todos los hombres, incluida las relaciones con las autoridades, en cuanto está al servicio de Dios, deben de estar al servicio de Dios para el bien de la persona, para hacer justicia y castigar a quien obra el mal. Todo lo que es Romanos 12, Romanos 13, va a trabajar todo ese tema de la relación política que tiene que tener el sujeto cristiano. Yo, hombre bautizado, yo, hombre que me uno con el evangelio, yo, hombre que me uno con Cristo en su sacerdocio, en su profetismo, en su reinado, yo, Pedro Ortiz, bautizado, que me uno con Cristo a su misión de dar luz, tengo una misión en medio de esa realidad social. San Pedro, por su parte, va a exhortar a los cristianos a permanecer sometidos a causa del Señor a toda institución humana. Y las palabras aquí pueden resultar un poco tediosas, un poco resbalosas, pero habría que contextualizarlas, ¿no? En qué época estaban cuando se escriben, en qué época estamos y cómo los términos también van evolucionando, ¿no? Y dice que a estar sometidos a causa del Señor a toda institución humana. Leamos primera de Pedro 2:13, ¿no? Y vamos a entender cómo esa sumisión va en la medida en que las leyes y las ordenanzas y las normas sean justas y busquen la justicia. Si las normas, las ordenanzas, las enseñanzas no son justas, pues no voy a poder ser sumiso a esa ley y a esa norma. ¿Estamos? Sino que tengo que buscar cómo hacerle entender al gobernante que esa ley no está acorde a los valores que Dios quiere que vivamos en medio de nuestra sociedad. Y entonces ahí viene la pugna entre la iglesia y el Estado para buscar que las leyes y las normas estén acordes a los evangelios, a los valores del evangelio.
porque los valores de la sociedad son una cosa y los valores del evangelio son otras. El rey y sus gobernantes están para el castigo de los que obran mal y la alabanza de los que obran bien, dice 1 Pedro 2:14. Su autoridad debe de ser honrada, es decir, reconocida, porque Dios exige un comportamiento recio que cierre la boca a los ignorantes e insensatos. La libertad, pues, no puede ser usada para cubrir la propia maldad, sino para servir a Dios. En 1 Pedro 2:16, le estoy dando muchas citas bíblicas porque es todo el contenido bíblico de esta realidad de la doctrina social de la iglesia hoy. Se trata entonces de una obediencia libre, una obediencia responsable a una autoridad que hace respetar la justicia, asegurando el bien común. Y ahí vamos dando algunos elementos de lo que son los principios de la doctrina social de la iglesia. Si la ley, si la norma, si el decreto, si la institución verdaderamente está buscando la justicia, yo tengo que ser sumiso a esa justicia. Si no, tengo que replantearle a ese gobernante que los valores que él está proponiendo no van acorde a los valores del evangelio o simplemente no están acorde a los valores de la justicia. La justicia. Con que el Estado cumpla la justicia, está cumpliendo con su deber. El Estado está para ordenar justicia. Los gobernantes están para dar justicia. Nosotros, los cristianos, estamos para dar caridad. Cuando el Estado no puede, cuando las realidades gubernamentales no alcancen a cubrir esa justicia, nosotros como cristianos entramos a ayudar. Pero ahí van a venir otros elementos que vamos a estudiar después de cómo hacer esa acción, de cómo actuar en medio de esas realidades. Pero hacia eso es que apunta entonces toda esta justificación de los primeros cristianos que empiezan a trabajar y empiezan a manifestarnos como la acción social de nosotros los cristianos debe de ser acorde a los evangelios. Y ahí entonces viene a irse estructurando lo que es la doctrina social de la iglesia. La enseñanza social de la iglesia va a ofrecer orientaciones para la promoción de los derechos humanos, para la tutela de la familia, para el desarrollo de las instituciones políticas. Y esas instituciones políticas, pues auténticamente democráticas y participativas, para una economía que tenga como centro al ser humano, para un nuevo orden internacional que garantice la justicia y la paz, y indudablemente para una actitud responsable hacia la creación. La enseñanza de la iglesia frente a estas realidades. No es la doctrina social de la iglesia la que aplicamos en muchas parroquias de entregar un mercado y no promover a la persona. Tengo que buscar las acciones que verdaderamente promuevan la dignidad de la persona humana. El centro de la doctrina social de la iglesia es la promoción integral de la persona. El desarrollo humano integral. Esa es la frase concreta que nos ha empezado a acuñar Francisco. Cuando Francisco llega, el Papa Francisco, confianzudo Pedro, cuando el Papa Francisco llega a Roma, encuentra que todas las instituciones de caridad, todas las instituciones de Cáritas, las instituciones de justicia y de amor y de caridad social en la iglesia, pues estaban cada uno por su lado. De hecho, a veces ayudaban a la misma institución, la ayudaban desde dos frentes diferentes, ni siquiera se dan cuenta entre ellos. Francisco dice, esto hay que organizarlo, y entonces las agrupa todas en un dicasterio, que es como una secretaría, que es como un ministerio, digámoslo así, en el Estado Vaticano, que va a organizarse para el desarrollo humano integral. La doctrina social de la iglesia tiene que promover eso, el desarrollo humano integral de todos los seres en nuestra querida tierra. Ahora bien, ese desarrollo humano integral se tiene que dar con unos fundamentos, unos principios que buscan que esa doctrina, que esa enseñanza, que esa acción de la iglesia, que ese sentimiento de la iglesia en la sociedad, pues siempre sea el mismo y que lo hagamos con fuerza.
Y esa iglesia no se concreta en Roma, no se concreta en la conferencia episcopal del país, no se concreta en la curia arzobispal, no se concreta ni siquiera en la parroquia. ¿Dónde se concreta esa doctrina social de la iglesia? ¿Dónde se concretan esos principios? En usted y en mí, que sabiéndolos, reconociéndolos, lo actuamos. ¿En dónde? En los ambientes en los que movemos. No sé si alcanzamos en esta clase o en las próximas, vamos a mirar los diferentes niveles en los cuales nos movemos nosotros. ¿Cuáles son los ambientes en los que usted se mueve? A ver, ¿a dónde va? ¿En dónde, con quién interactúa? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son los grupos en los que usted interactúa? En donde usted quiera que interactúe, usted tiene que tener en cuenta estos valores que se unen a los valores del Evangelio o que surgen de los valores del Evangelio y los tienes que vivir. Eso es la doctrina social de la iglesia. No es una norma fría que aparece en unos libros, sino que es una norma viva que aparece en el actuar de un cristiano. ¿Cuáles son esos fundamentos de la doctrina social de la iglesia? El primero es el bien común. El bien común es un elemento que se debe meter en todos los poros de los cristianos. Debemos de transpirar el bien común. ¿Qué es el bien común? El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común es que yo, desde mi pensamiento, desde mis sentimientos, desde mi acción, busque siempre beneficiar a todos. Todas las acciones que yo haga son para el bien común. No solamente en la caridad, en el plano de la fe también tengo que buscar el bien común, buscar siempre el bien común, el bien de todos los hombres. Y eso nos lo enseña Dios. Cuando esta mañana yo me levantaba y sentía ese chorro de luz, ese chorro de sol a través de un huequito de la ventana, yo pensaba en que ese sol que hoy estaban haciendo en mi ventana era el mismo sol que estaban haciendo en la cárcel, o era el mismo sol que estaban haciendo en el Capitolio, o era el mismo sol que estaban haciendo en el Congreso, el mismo sol que buscaba beneficiar a todos, trayéndonos la vitamina D, pero también trayéndonos la energía, pero también trayéndonos la vida, también favoreciendo la fotosíntesis, ¿para quién? Para todos, bien común. El mejor ejemplo del bien común es el rayo de luz que nos da el sol. Beneficia a todos, sin importar raza, sin importar etnia, sin importar cultura, sin importar absolutamente nada más que sea un hombre, que sea una mujer, que sea una mujer, que sea un hombre. Solamente con que sea ser humano ya debe de participar del bien de todas las personas y él favorecer también el bien de los demás. El bien común. Cuando una acción favorece a unos y a otros no, tendría que revisarla. Tendría que revisarla. El bien común. Ahora, primero, bien común. Segundo, el destino universal de los bienes. Segundo fundamento de la doctrina social de la iglesia, el destino universal de los bienes. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. La tierra da lo necesario para que alimentemos a toda la humanidad. De eso estoy completamente seguro. Entonces, lo que pasa es que las economías, las políticas, los juegos nacionales, internacionales, mundiales, que buscan favorecer a algunas estructuras, pues tienden a coger esos bienes y a privatizarlos. Pero los bienes son para el destino universal. Los bienes creados deben de llegar a todos en forma equitativa, de una manera equitativa, que busquen la justicia y que va de la mano con la caridad.
¿Y por qué metemos ahí mano la caridad? Porque indudablemente que algunos hombres y mujeres van a tener más. Y puede ser justo, pero la caridad los tiene que mover a ellos para compartir con aquel que no tiene. La doctrina social de la Iglesia va a manifestar entonces el bien común y el destino universal de los bienes. Y eso lo practica la Iglesia. Esto lo practica la Iglesia. Créanmelo, créanmelo, créanmelo. Que esta institución llamada Iglesia practica el bien común y el destino universal de los bienes. Y ya vamos después a profundizar un poco más en la Arquidiócesis de Cali, cómo estos valores, estos fundamentos, estos principios se dan en nuestra Iglesia. La subsidiariedad. Ese es un término que a veces como que se presta como para errores, se presta para confusiones, pero la subsidiariedad viene a buscar que las instituciones más pequeñas, que aquellos menos favorecidos, puedan ser promovidos por aquellos que están más favorecidos, más desarrollados, sin ir en detrimento del desarrollo de esa persona. Vamos a dar un ejemplo. En el barrio hay un pequeño grupo de muchachos que quieren desarrollar un emprendimiento y entonces viene una gran empresa y dice, ay, eso es muy interesante, venga, yo les ayudo. Y empieza a ayudarles y los empieza a ayudar de manera tal que el negocio crece, pero en la medida en que los va ayudando, los muchachos desaparecen y la gran empresa queda con el negocio. No hay allí una promoción del ser humano, sino que hay un aprovechamiento del ser humano. La subsidiariedad invita a que esta empresa, esta organización, se meta en medio de los muchachos, los ayude, los promueva y cuando los muchachos ya puedan caminar solo, esta organización desaparece y los muchachos quedan fortalecidos. Eso es la subsidiariedad. Y la Iglesia dice, cuando nosotros vamos a actuar en las comunidades, cuando nosotros vamos a actuar en los territorios, tenemos que llevar en la cabeza la subsidiariedad. Y es la promoción de los menores para que cuando sean mayores no me necesiten a mí, yo pueda salir. Promover a la persona, ¿no? De este modo, los cuerpos sociales que van en la mitad, que son intermedios, pueden desarrollar adecuaciones a las funciones que les competen. Pequeñas asociaciones, grupos, organizaciones que en las comunidades tratan de hacer cosas muy buenas, pero no hay quien les ayude. La Iglesia, dentro de su doctrina, está convencida de que tiene que llegar a ayudar, promover y salir. No quedarse ahí, no perpetuarse ahí y mucho menos robar de ahí la idea, el proceso, el proyecto, sino promover ese proyecto. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos es promover el desarrollo de la persona, el desarrollo de las organizaciones y que se apropien de su propio de su caminar, que se apropien de su historia, que se apropien de su desarrollo humano, de su desarrollo social, de su desarrollo económico. La subsidiariedad es ayudar al otro para que se promueva y cuando ya esté promovido, cuando ya esté fortalecido, desaparezca y siga adelante. No es para quedarme con él constantemente y mucho menos para quedarme y robarme las posibilidades que ellos tengan. No. Y la Iglesia tiene eso claro en su cabeza. El siguiente fundamento, el siguiente principio de la doctrina social de la Iglesia es la solidaridad. Implica pues que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos, inmersos. Somos deudores de aquellas condiciones que facilitan la asistencia humana. Somos deudores de aquellas condiciones que facilitan la asistencia humana. Que aquel que va caminando y no lo está haciendo de la manera más correcta, que yo pueda acercarme, ponerle su hombro y ayudarlo, acompañarlo, guiarlo, estar con él. Aquí me estoy acordando de esos 5 verbos que el Papa Francisco nos regaló en el libro en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, los 5 verbos, ¿no? Primerear, acompañar, ser solidario con el otro, sentir al otro, ¿no? La solidaridad
implica el que yo vea al otro sufriendo y yo sienta ese sufrimiento del otro. Lo del buen samaritano, no solamente lo vio, sino que se acercó y sintió compasión. Cuando sintió compasión, está sintiendo el dolor del otro. La solidaridad es caminar con el otro, acompañar con el otro y sentir compasión. Sentir con las tripas el dolor del otro, la necesidad del otro. Solamente algunos solamente con aquel que los acompaña, con aquel que los guía, sin que les dé nada, solamente con esa compañía son capaces de salir adelante, porque necesitan de alguien solidario. Piensa en tu comunidad, en tu familia. Piensa cuántas veces tú has ido a acompañar al otro sin dar absolutamente nada y el otro sale más agradecido de que si le hubieras dado. Acompañar, ser solidarios. Ser solidarios es estar con el otro, hacerlo sólido, hacerlo sólido. Y yo no lo hago sólido solamente dándole cosas, lo hago sólido también en la compañía. De pronto con el mismo silencio, pero que el otro sienta que están ahí, acompañándolo. ¿Estamos? Entonces, subsidiariedad y solidaridad. Dos valores, fundamentos más, dos principios más de la doctrina social de la Iglesia. Los valores fundamentales de la vida. Eso nos tiene que remarcar, lo tenemos que aprender, lo tenemos que enseñar, lo tenemos que vivir. Valores fundamentales de la vida. La verdad, la libertad, la justicia, el amor. La verdad, la libertad, la justicia, el amor. Los valores fundamentales de la vida. La verdad, la libertad, la justicia, el amor. Que eso sea lo que nos mueva. La verdad, la libertad, la justicia y el amor. Su auténtico desarrollo y práctica son el camino seguro y necesario para alcanzar la perfección personal y una convivencia social más humana. Todo cristiano católico debería moverlo la verdad, la libertad, la justicia y el amor. El último valor, el último fundamento, el último pilar de la doctrina social, y no por ser último es el menos, es la vía de la caridad. Un acto de caridad igualmente indispensable es el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria, situación en que se debate un inmenso número de personas y de pueblos, comunidades, países enteros. Aquí entonces viene toda la esencia de nosotros como cristianos, que es por caridad. Por caridad voy a hacer esto. La caridad va más allá que la justicia. La justicia dice a cada uno hay que darle lo que le corresponde. La caridad dice, aunque la justicia te dé esto y necesitas más, yo estoy aquí para darte más. Va más allá de la norma. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros los cristianos está el amor. Y ese amor me mueve a actuar por encima de la norma para favorecer el desarrollo humano integral. Hemos estudiado entonces hoy los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, los principios de la doctrina social de la Iglesia que usted y yo tenemos que reconocer. La vía de la caridad, los valores fundamentales de la vida, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, el bien común. El bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, los valores fundamentales de la vida y la vía de la caridad. Estos elementos son entonces los que subyacen en medio de todo el contenido de la doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que nos va a mover a nosotros para actuar ¿en dónde? En la humanidad, en el mundo. A veces nosotros hablamos del mundo como algo externo y además como algo negativo. No, tu barrio es el mundo, tu familia es el mundo. ¿Cuántos de nosotros cristianos somos solos en el caminar de iglesia en medio de nuestra familia? Los demás no quieren saber absolutamente nada del mundo, de la iglesia, no quieren saber absolutamente nada de la iglesia, no quieren saber absolutamente nada de Dios. Pues el mundo se constituye entonces en esa familia.
Y ahí, en medio de esa familia, tengo que ser testimonio de caridad, testimonio de verdad, de libertad, de justicia, de amor. Tengo que ser testimonio de solidaridad, de subsidiariedad. Tengo que ser testimonio de bien común y de destino universal de los bienes. Van a coger cada uno de estos bienes, de estos valores, la tareita, cada uno de estos valores los van a coger y van a decir en su barrio, en su comunidad parroquial, cómo hacer que un cristiano viva estos valores fundamentales. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tendría que hacer yo, Pedro Ortiz, en mi barrio? ¿Qué tendría que hacer yo, Pedro Ortiz, en mi parroquia para favorecer el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, los valores fundamentales de la vida y la vida de la caridad? Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.